Buenas tardes, queridos hermanos de los grupos de WhatsApp a nivel nacional y a nivel internacional y más allá. Hoy viernes, víspera del sábado, queremos meditar en la palabra de Dios. En este momento que es muy importante tener el encuentro con el Señor. Y preguntamos en estos días qué significa San Juan 23-24. ¿Cómo adorar a Dios en espíritu y en verdad? El Señor dijo, pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad y en verdad es necesario que le adoren. San Juan 4:23-24. El Señor requiere que adoremos a Dios en espíritu y en verdad, porque solo de esa manera podemos ganar su aprobación. Pero, ¿qué implica exactamente adorar a Dios en espíritu y en verdad? Algunos hermanos y hermanas creen que orar diligentemente y leer la Biblia todos los días es adorar a Dios. Y algunas personas creen que asistir a las reuniones a tiempo e ir a la iglesia cada semana es adorar a Dios. Todavía hay otros que creen que trabajar duro, sacrificarse y dedicándose al Señor es adorar a Dios. Y así sucesivamente. Hay muchas maneras de practicar la adoración a Dios, pero ¿lo estamos adorando en espíritu y en verdad? ¿Aprecia a Dios este tipo de práctica? Vamos a compartir algunos puntos. Uno, ¿estamos practicando la verdad o aferrándonos a reglas y rituales? Desde el momento en que comenzamos a creer en el Señor, aunque podamos orar, leer la Biblia y cantar himnos todos los días e ir a la iglesia a alabar al Señor y escuchar sermones cada semana, adorar a Dios en espíritu y en verdad implica solo estas prácticas externas. Podemos recordar que cuando la mujer samaritana le preguntó al Señor dónde debía adorar a Dios, y el Señor Jesús respondió, la hora viene y cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente los tales el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu y los que adoran deben adorar en espíritu y en verdad. San Juan 4:21-23-24. El Señor Jesús claramente le dijo a la gente la voluntad y los requisitos de Dios. No importa dónde uno adore a Dios, ni debe seguir ninguna regla o ceremonia,
sino más bien uno debe adorar a Dios en espíritu y en verdad. Este es también nuestro principio de práctica, adorar a Dios o para adorar a Dios. Pero la mayoría de las veces solo centramos nuestro esfuerzo en nuestras prácticas externas. Tenemos cuidado de orar un poco más y decir un poco más. Leemos versículos en la Biblia una y otra vez tratando de memorizarlos. Asistimos a la iglesia todo el tiempo, haya viento o lluvia, está caliente o frío, organizamos todo tipo de actividades u organizamos diversos espectáculos para alabar al Señor y siempre participamos con una actitud positiva. Y así sucesivamente, desde el exterior parece que estamos realizando mucho esfuerzo y estamos pagando un alto precio para alabar al Señor y que sufrimos mucho, pero ¿cuántas veces hablamos lo que hay en nuestro corazón cuando oramos a Dios? ¿Cuántas veces durante el tiempo que leemos la Biblia cantamos himnos, asistimos a la iglesia y luchamos y escuchamos sermones, hacemos esfuerzo para estar cerca de Dios y meditar la palabra del Señor? ¿Cuántas veces al adorar a Dios buscamos la voluntad del Señor y comprendemos las palabras del Señor? Algunos hermanos y hermanas han practicado de esta manera durante muchos años. Sin embargo, todavía no entienden la verdad, no tienen el conocimiento del Señor y cuando las cosas les suceden, todavía pecan con frecuencia y viven dentro de la esclavitud y limitaciones del pecado. En esto nos enfrentamos a un problema serio, que es que la mayor parte del tiempo que pasamos orando, leyendo la Biblia, yendo a la iglesia y escuchando sermones, simplemente estamos pasando, yendo con la corriente. En realidad no estamos adorando a Dios en espíritu y en verdad, ni estamos practicando la verdad para satisfacer a Dios. No importa lo bien que podamos mantener estas prácticas externas, Dios no lo aprueba. Entonces, ¿cómo podemos adorar a Dios en espíritu y en verdad al orar o leer la Biblia? La palabra de Dios nos muestra el camino de la práctica. Cuando oramos debemos prestar mucha atención para hablar a Dios desde el corazón, para hablar honestamente, para confiar en Dios nuestras dificultades prácticas y nuestro real problema, nuestro estado real. Y cuando leemos la Biblia, cantamos himnos, vamos a la iglesia o escuchamos sermones, nuestros corazones siempre deben centrarse en buscar la verdad, buscar la guía y la iluminación del Espíritu Santo, contemplando la palabra de Dios para que podamos entender la voluntad de Dios a través de sus palabras, conocer a Dios y tener un camino de práctica y entrada. Solo esto es adorar a Dios en espíritu y en verdad. Si practicáramos a menudo de esta manera, experimentáramos un crecimiento continuo en la vida. Número 2, nos dedicamos a Dios por el bien de amarlo y satisfacerlo.
Después de creer en el Señor, muchos hermanos y hermanas renuncian y gastan para el Señor y llevan a cabo sus tareas en medio de grandes adversidades. Algunos hacen donaciones frecuentes, algunos están ocupados con problemas y con la difusión del Evangelio. Otros dan sermones donde quiera que van y algunos incluso abandonan sus matrimonios y sirven al Señor por el resto de sus vidas. Muchos hermanos creen que esto es adorar a Dios en espíritu y en verdad. Pero ¿alguna vez hemos considerado si pagamos este precio para amar y satisfacer al Señor? Si lo pensamos detenidamente, aunque trabajemos y prediquemos el Evangelio para el Señor, a veces todavía no mostramos y testificamos a nosotros mismos a través de compartir la Biblia para ganar la estima y el apoyo de los demás y para establecer nuestra propia posición e imagen. Aunque algunos hermanos y hermanas abandonan, gastan y se dedican y trabajan, poseen muchas impurezas y hacen cosas o hacen estas cosas por el bien de obtener compensaciones o recompensas y coronas. Y para que puedan disfrutar de la bendición del reino celestial, esto podemos ver que para que pagamos un precio y no nos dedicamos con un corazón sincero por considerar a la carga de Dios y para satisfacer la voluntad de Dios, sino que trabajamos, predicamos el Evangelio, entregamos las cosas y entregamos las cosas y nos dedicamos para satisfacer nuestros propios deseos egoístas y luchamos por nuestro propio futuro y posiciones. Esto no es adorar en espíritu y en verdad. Pagar un precio y depender de esta manera en negociar con Dios, si no puede ganar la aprobación del Señor. El Señor Jesús dijo, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces le declararé, jamás os conocí, apartaos de mí los que practicáis la iniquidad. Mateo 7, 22 al 23. El Señor condenó a las personas que predican y trabajan para Él como personas que trabajan en la iniquidad. Esto se debió a que no adoran a Dios en espíritu y en verdad, ni se ofrecían sinceramente por Dios. En cambio, deseaban trabajar por el Señor a cambio de compensación y bendiciones, luchando y trabajando por el bien de sus propios destinos finales y por la fama, la fortuna y el estatus. En última instancia, no solo no ganamos la aprobación del Señor por el precio que pagaron, sino por el contrario, fueron condenados por el Señor. Tomemos, por ejemplo, a los fariseos de la época. Nuestras generaciones leyeron la Escritura y asistieron al templo con todos los climas para adorar a Jehová Dios. Viajaron por tierra y mar, difundir el Evangelio por
por tierra y mar, pero se entregaban a renunciar a sus familias y negocios y sufrieron mucho, pero nada de lo que hicieron se hizo por amor a Dios o satisfacer a Dios, sino que se hizo por el bien de sus propias posiciones y medios de vida. Cuando el Señor Jesús vino a realizar su obra, sabía perfectamente que las obras y palabras del Señor poseían autoridad y poder y que podían y que todo provenía de Dios, pero que no buscaban ni investigaban en absoluto. En cambio, definieron al Señor cuando con sus propias nociones e imaginaciones, creyendo que un hombre que no era llamado Mesías no podía ser Dios. En particular, cuando vieron el creciente número de personas comunes que según el Señor Jesús tuvieron miedo de que ya nadie los siguiera y de que sus posiciones y medios de vida fueron insostenibles, y así aprovecharon todas las oportunidades para atacarlo, juzgarlo, condenarlo y blasfemarlo, hasta que finalmente crucificaron al Señor Jesús. Y a partir de esto podemos ver que los fariseos no adoraron a Dios en espíritu y en verdad. Parecían piadosos por fuera, pero su ausencia era hipócrita y engañosa, y por tanto el Señor les dijo y les reprendió diciendo: pero ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Mateo 23:37. Dios requiere que persigamos el amor de Él y que cuando gastamos para Dios y nos ocupamos trabajando por Dios, se debe hacer sobre el fundamento de amar a Dios y satisfacer a Dios. Debemos ser sinceramente considerados de la carga de Dios y satisfacer su voluntad, libre de cualquier impureza o negociación personal, y no hacer estas cosas para obtener bendiciones o coronas. Solo esto es adorar al Señor en espíritu y en verdad. Tomemos a Pedro, por ejemplo. Después que el Señor Jesús resucitó, le preguntó 3 veces: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pastorea mis ovejas. Juan 21:16. De su segunda pregunta, Pedro comprendió los requisitos del Señor y la tarea que el Señor le había confiado: perseguir, convertir en algunos que amaban y satisfacían a Dios. Así, hacer todo lo que estuviera en su poder para alimentar a las ovejas y completar la comisión de Dios. Pero Pedro grabó la tarea de que el Señor le había confiado en su corazón, y en su obra posterior buscó aún más amar y satisfacer a Dios con todo su corazón y su alma. Difundió el Evangelio del Señor en todas las direcciones y testificó las palabras y la voluntad del Señor a más personas. En su obra exaltó y testificó al Señor en todos los sentidos,
y dirigió a sus hermanos y hermanas utilizando la verdad que entendía, los llevó a todos ante el Señor y les enseñó a respetar a, al Señor por encima de todo. Además, cuando Pedro encontró persecución y adversidad, pudo jurar lealtad al Señor hasta la muerte, de modo que al final sacrificó todo lo que tenía, incluso su vida, por el Señor. Fue crucificado, colgado boca abajo, dando así testimonio de su amor extremo por Dios y su voluntad de obedecer hasta la muerte. Pedro adoraba a Dios en espíritu y en verdad. Se dedicó con un corazón que amaba a Dios y al final se convirtió en alguien que deleitaba al Señor y quien el Señor alabó. De la comunión anterior podemos ver si queremos adorar a Dios en espíritu y en verdad, y debemos usar nuestro corazón para acercarnos a Dios, procurar entender la voluntad y los requisitos de Dios, de su palabra, practicar la palabra de Dios en nuestra vida diaria y no aferrarnos a rituales y reglas. Al mismo tiempo, debemos ser capaces de amarnos sinceramente y dedicarnos a Dios sin pedir a cambio ni establecer alguna condición, sino que debemos amar y satisfacer al Señor con todo nuestro corazón y alma. De esta manera podemos adorar a Dios en espíritu y en verdad. Solo practicando de esta manera podemos entender la verdad y lograr el crecimiento en nuestras vidas, y solo entonces ganaremos la aprobación de Dios a través de la dedicación. Mis hermanos y mis hermanas, solamente hay una forma de alabar a Dios en espíritu y en verdad, y es haciendo lo que Jacob le pidió a su familia. El Señor me mandó a llamar a Betel en una encina, guarden sus ídolos y vaciémonos. Vayamos sin nada, ningún obstáculo, porque tenemos un encuentro con Dios y le vamos a adorar en espíritu y en verdad. Ahora ha llegado el momento de orar. Querido Dios y Padre nuestro, gracias por este sábado que se aproxima, por tus bendiciones en esta semana, por tu cuidado, por tu protección. Gracias por la hermandad, por los grupos de WhatsApp, por todos nuestros amigos que nos escuchan en la ancha faz de la tierra. Padre Santo, empezando este día sábado, pedimos una bendición especial para cada uno. Tal vez hay hermanos enfermos, tócalos, levántalos con el poder de tu espíritu y que puedan sentir gozo estas 24 horas de tu santo sábado, que tu presencia pueda iluminar nuestras vidas y pueda apartar todo lo que pueda impedir que te adoremos en espíritu y en verdad. Bendice todos los que han hecho peticiones y contesta de acuerdo a tu voluntad, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.